El 29 de abril del año 1999, Alfredo Fernández Alonso, peluquero del barrio de Buenavista, en Avilés, fue asesinado en el interior de su propia vivienda. Aquel día, Alfredo Fernández había estado trabajando en su peluquería con los clientes de siempre. Concluida la jornada matinal, abandona el negocio y se desplaza hasta su domicilio, situado en el número 79 de la prolongación de la calle de la Cámara. Alrededor de las 2:30 de la tarde, el peluquero llega a su casa, sin sospechar que está a punto de ser objeto de una brutal agresión. Al entrar en su vivienda, el agresor o los agresores le colocan una manta sobre la cabeza, presumiblemente para que no pueda reconocerlo. Recibe varios puñetazos en la cabeza, golpes certeros que apuntan a que el agresor era conocedor de algún tipo de arte marcial. En medio de la lucha, el peluquero consigue zafarse de su asaltante y trata de alcanzar la puerta de la vivienda para huir. Alfredo Fernández no logra su propósito. El agresor o agresores le empujan con violencia y le hacen caer sobre una mesa de cristal. Acto seguido, tratan de rematarle asestándole varios golpes en la cabeza con un martillo, mientras la víctima trata de pedir auxilio. Al comprobar que el peluquero de Buenavista aún permanece con vida, le colocan una bolsa sobre la cabeza, anudada con una cuerda de tendal a modo de soga. Es el final de la agonía de Alfredo Fernández, quien fallece asfixiado. Son alrededor de las 2:30 de la tarde. Pero no es hasta la noche, aproximadamente a las 9, cuando Purificación Rodríguez, la esposa de Alfredo, llega a casa y se encuentra con toda la vivienda revuelta. Mi mente en aquel momento era que estaban dentro, digo, aquí entró mi marido, porque llegó Alfredo, y veo aquello y digo yo, esto entró él, entraron tras de él locos o drogados o algo, y digo yo, y están dentro, y entro yo y a mí me matan porque vi tanta sangre, todo roto el hall, las paredes salpicadas todas de sangre. Y yo lo que hice fue tirar por la puerta muy despacio, que solo estaba el peslillo, no estaba cerrado. Yo según abrí, eché las manos a la cabeza, en aquel momento pensé, vecinos no están ahí, cojo el ascensor que había subido en aquel segundo, bajo, voy a la cabina y llamo a una amiga y a la policía. Que vengan, por favor, que vengan, que está todo roto y lleno de sangre. Los investigadores no fueron capaces de hallar pruebas. Tan solo una huella parcial en un grifo de la vivienda, aunque más tarde se demostró que pertenecía al forense que se había desplazado para reconocer el cadáver y que había pedido permiso a los agentes para lavarse las manos. Se localizó otra posible pista, una pisada,
por la parte del talón, en medio de un charco de sangre, pero finalmente no se obtuvo ninguna información. No es corriente que un forense se deje una huella en un grifo, pero en este caso ocurrió así, como tantas cosas raras, como había la única pisada en los charcos de sangre que había en toda la casa, y la casa era una cosa espantosa, la sangre que había, bueno, pues la única pisada que hay, tampoco se ha podido determinar a qué zapato correspondía, si era de la víctima, si era de los agresores, o si era de los policías o de la gente que entró en la casa después. Se cometieron muchos errores desde el principio, desde el momento que se produce la primera llamada por parte de la viuda, la persona que localiza, bueno, que entra a la escena del crimen. Desde ese primer momento, por parte de la policía científica, cómo se han tratado todas las muestras, cómo se ha llevado también la investigación y toda la instrucción impulsada fundamentalmente por la policía, con una investigación defectuosa, fundamentalmente desde el principio en la recogida de muestras, y cómo se han llevado a cabo todas las pesquisas en el entorno del fallecido. La investigación deficiente es lo que ha llevado a que a estas alturas todavía no sepamos bueno, pues la autoría de estos hechos. Lo que más llama la atención aquí, yo insisto en el tema, es que la policía, todos los fallos que tuvo, ¿no? Porque luego hubo cosas que se vio que no se investigaron a fondo, ¿no? Que se dejaron muchos cabos sueltos y que parecía como si no se hubiera dado la atención necesaria al caso en un primer momento. La única pista fiable y en la que se basó la investigación policial fue una frase escrita en un espejo con pintalabios de color rojo. Una frase que decía: por meterse con las mujeres de los demás. Una frase en el espejo, por meterse con las mujeres de los demás, que apuntaba a un crimen pasional, pero también podía tratarse de un simple señuelo para, bueno, engañar a los investigadores, ¿no? La víctima regentaba una peluquería en un barrio popular avilesino. Era una persona conocida, acostumbrada al trato con el público. Su asesinato dio lugar a todo tipo de rumores. Alfredo era una persona que tenía pues una vida, digamos, poco edificante en algunos aspectos. Tenía fama de libidinoso, bueno, parece ser que en el negocio que regentaba solía pues hacer ciertos requiebros a las mujeres, decirle frases obscenas, ¿no? Entonces todo esto le daba pues como una imagen de persona pues poco bueno, pues que había tenido pues problemas con las mujeres, que se había frecuentaba también ambientes nocturnos. Pues Alfredo era una persona que no tenía una personalidad muy acusada. Era una persona de las que hay milenta, muchas. Honrado y noble y buena persona, una persona que era noble y honrada al 100%, ayudando a la gente. Tenía clientes que tenían muchos hijos. Había gente retirada que casi no le cobraba. Eso no lo han dicho nadie. Entre los rumores que corrieron como la pólvora por todo Avilés estaba la posible mala relación entre el peluquero fallecido y su propia esposa. Por aquella época, cuando ocurrió el crimen, creo que tenían, no sé si estaban separados exactamente, pero no tenían una relación muy estrecha. Ella, la mujer, regentaba un negocio en Oviedo,
una tienda de trajes de novia, y prácticamente durante todo el día pues estaban separados. Creo que se veían a última hora en la casa ya cuando regresaban. También se habló sobre las relaciones que Alfredo podría haber mantenido con diversas mujeres, y se insinuó la existencia de una mujer de origen sudamericano que estaría en posesión de las llaves de la vivienda de la víctima. Una de las cosas que más llama la atención es los fallos que tuvo la policía en el proceso de investigación. Aparte del virtuosismo que empleó el autor en el crimen, llama la atención que en un primer momento no se investigara pues el coche del policía, que no se investigaran pues la pista del suramericano. Parece ser que él tenía pues una mujer que trabajaba en su casa, que hacía las labores del hogar, y que esta mujer pues tenía un novio que en un momento determinado pues le increpó en la calle y le amenazó de muerte. Lo que sí parece cierto es que el peluquero Alfredo Fernández no era una persona fácil de reducir. Alfredo Fernández era una persona fuerte. Para doblegarla, de la forma en que se le doblegó, tuvo que utilizarse una fuerza excesiva y bien utilizada, lo que hacía pensar en un profesional también, ¿no? Durante los primeros días, los investigadores se centraron en el entorno de la víctima, principalmente en Purificación Rodríguez, esposa de Alfredo Fernández. Durante varios meses, la policía intervino su teléfono. Buscaban alguna pista, aunque finalmente abandonaron esa línea de investigación. Una chica de Piedras Blancas que yo me arreglé para poder ir al juzgado, y yo a la chica hablé con ella. Entonces yo quería entrar, que el juez me había dicho que sí, que me dejaba entrar. Una de las grandes incógnitas que rodeó el caso es cómo él o los asaltantes pudieron acceder al interior de la vivienda, ya que la puerta de entrada no estaba forzada. Hay dos posibilidades: o que le estuviesen esperando dentro de casa, con lo cual que hubiesen abierto la puerta con una llave falsa, y la otra posibilidad, la más plausible, ¿no? que le franquease la puerta, ¿no? Que franquease la puerta al autor del crimen. Ante la única prueba, la frase escrita en el espejo del dormitorio de la vivienda, las pesquisas policiales se dirigieron hacia similitudes en la escritura. Se analizaron más de 50.000 fichas de solicitudes de renovación del Documento Nacional de Identidad. No es un informe, digamos, casero, hecho en la comisaría de Avilés o en Oviedo. La comisaría de Avilés, lo que fueron los indicios de prueba y lo que fueron sus impresiones personales, y digamos que los trabajos que se hicieron en Avilés y en Oviedo se enviaron a Madrid, a la Dirección General de la Policía, que fue la que, a través ya de unos peritos caligráficos experimentados, que se dedican exclusivamente a eso, su función policial está concentrada en esta actividad, pues son los que ya redactaron el informe y ya pues lo establecieron por fases hasta la conclusión final, que concluía que el autor del texto que había aparecido en el espejo de la casa de la víctima era la persona contra la que la policía dirigía sus sospechas ahora, que era un miembro de la comisaría de policía de Avilés. O sea, la policía dio con un sospechoso, que era un agente de policía, al analizar las fichas de solicitud de renovación del DNI. Estamos hablando de 50.000 fichas. Las similitudes se encontraron con una ficha a nombre de la madre, ¿no?, del policía. Y a partir de ahí fue cuando se construyó el caso, ¿no? Cuando se imputó a este policía, que negó en todo momento conocer al peluquero y menos haber estado presente en la escena del crimen. Han llegado a la E y se han parado. Y creo que no hay 50.000 ciudadanos
que alfabetizados desde la A hasta la E tengan su domicilio, su fecha del DNI en Avilés. Es absolutamente imposible. De hecho, bueno, se ha demostrado, o hemos demostrado, la defensa ha demostrado que esto es absolutamente incierto. No se han analizado 50.000 fichas, ni se han analizado, a mi juicio no se han analizado ni 50 fichas. Para mí, mi opinión es, había que resolver este asunto, se ha tramado una hipótesis de trabajo, se ha buscado un chivo expiatorio y bien, pues se le ha juzgado y lógicamente se le ha absuelto porque no había nada más que humo detrás de esa acusación que se estaba adornando con tantos fastos por parte de la policía al juzgado, ¿no? No acabo de creerme realmente que, que se encontrara al azar esa relación entre la escritura del agente y la firma que se dejó en el espejo. Yo creo que la mujer del peluquero ya decía que los policías sabían quién había sido el autor del crimen. Y en un momento determinado aquello se reabre por una cosa que parece accidental. Se dice que se ha investigado o se han analizado 30.000 expedientes de apertura de carné o solicitudes de carnés en la policía, y que finalmente se llega a una solicitud que el propio policía presenta para un familiar. No fue hasta el año 2003, transcurridos 4 años desde el asesinato del peluquero, cuando 2 agentes a los que se encargan reiniciar de cero las investigaciones practican nuevos registros domiciliarios e interrogatorios, procediendo además a cotejar nuevos escritos realizados por el agente sospechoso. En aquel momento se señala que sin género de dudas, el autor de estos documentos y el de la frase del espejo son la misma persona. A raíz de un informe de la Comisaría de Policía de Avilés, el asunto volvió a salir a la luz. Ellos hicieron un informe al juzgado por su propia iniciativa, aportando un informe pericial caligráfico sobre un texto de escritura que había aparecido en casa del fallecido, de la víctima, y a raíz de ahí se reiniciaron las investigaciones, esta vez ya dirigidas contra una persona en concreto, que era la persona que finalmente juzgamos, que era el policía de Avilés. Yo creo que hay habría una sospecha generalizada o habría otros indicios, que no fue por azar que se reabrió por un hallazgo ocasional, ¿no?, de la escritura. Se llama a mi cliente, que se personase, bueno, ni siquiera en Avilés, en las dependencias de la Jefatura Superior en Oviedo, ni siquiera en la propia jefatura en Gil de Haz, ¿no? Se le llama a Buenavista y una vez allí, bueno, pues se le informa del motivo de su detención. A mí se me llama, yo creo que hacia las 10 menos cuarto, entre 10 menos cuarto y 10 de la mañana, y yo tengo amistad con mi cliente, con su familia, con su mujer, desde hace muchísimos años. Bueno, yo francamente soy la primera sorprendida, porque además no se me dice cuál es el motivo de su detención, se me dice, le ha designado para su representación, pero no se me dice cuáles son los hechos. De manera que cuando yo llego allí, en ningún momento puedo sospechar cuál es la causa. En el proceso de investigación, se llega a localizar el vehículo que el policía, que finalmente sería imputado, tenía en la fecha en la que se produjo el crimen. Un coche vendido tiempo atrás. Pero todo este proceso no dejó satisfecho a nadie, ni a la familia de la víctima, ni a los representantes del acusado. Este caso fue un caso que ya desde el principio ha venido, si no torcido, medio torcido. Es decir, que en el año de práctica de la instrucción, bueno, pues la instrucción no abarcó la práctica de todas las pruebas que quizá desde mi punto de vista, o a lo mejor desde otro punto de vista diferente del del juez o del fiscal que dirigían esa investigación, pues deberían haberse practicado. El caso es que se perdieron muchas pruebas biológicas, restos, bueno, no se investigaron. Cuando el asunto se archivó, pues todo lo que podía haber sido una fuente de investigación,
pues todo eso, al limpiarse el piso, al retirarse los objetos, al venderse el coche, pues todas estas cosas desaparecieron. La investigación policial ha sido deficiente, ha ido retrasada muchas veces y la instrucción prácticamente ha sido llevada por la policía, desde el juzgado, pero por la policía, ¿no? Lo que la policía decía era lo que la policía se hacía. Y lo que la policía decía, pues o no lo decía correctamente o no lo decía todo, y desde luego lo que se hacía no tendía a averiguar realmente qué era lo que había ocurrido. Por este motivo hay un primer informe de reconstrucción de los hechos. Este es un documento que emite la policía científica normalmente y, a falta de testigos, pues generan una hipótesis sobre cómo han podido probablemente producirse unos hechos delictivos. Según el informe forense, la víctima tenía varios golpes en la cara, en la parte frontal de la cara y en la sien, que estaban producidos por un arma o por un elemento contundente en forma de T, más o menos de T, pero que no se encontró, no se sabe con qué se pudo causar eso. Tenemos cada uno nuestras sospechas de con qué se pudo causar, y alguno incluso lo sabrá con qué se causó, pero en el sumario no está. Si estaban tan seguros, pues tendrían que seguir a ver por qué, si es que estaban tan seguros. La abogada dice que es porque le tienen como manía a este señor, que tiene por ser sindicalista o algo. Bueno, eso es cosa de ellos, pero no mía, y yo no sé nada de nada. Entonces, yo sí quiero y sigo pensando que sí me gustaría saber qué es lo que pasó, que no sé nada, ni si le pusieron el mantel, ni si ya estaban en casa, si tenían alguna persona que tuviese... Es que no sé nada de nada y sí me duele. Después de 10 años, es que no saber nada de nada. Surgieron no pocas dudas sobre la única prueba existente: la enigmática frase escrita en el espejo. Mientras que la policía sí establecía una relación entre la escritura del espejo y los documentos de la gente, peritos llamados por la defensa echaron por tierra esa teoría. La defensa pidió una prueba caligráfica para, de alguna manera, desvirtuar la pieza básica de la acusación, que era la pericial caligráfica practicada a instancias de la policía. Y en ese trámite de contradecir la prueba de acusación, pues trajo ni más ni menos que 4 peritos. La ciencia grafológica permite conocer a las personas a través del estudio de sus grafismos: escritura, firma y rúbrica, dibujos y garabatos. Se divide en 2 grandes ramas. Una de ellas es la grafología psicológica. Y la otra gran rama o la otra gran disciplina de la ciencia grafológica es la pericia caligráfica judicial, que se conoce también en el ámbito policial y en el ámbito jurídico por grafística forense. También podríamos hablar de una grafología forense, que se referiría a esta grafística o esta pericia caligráfica judicial, que se encargaría de determinar la autoría del grafismo, es decir, de encontrar aquellos rasgos y aquellas características que permiten atribuir la autoría
del grafismo. En el caso del crimen del peluquero, se puso en duda en muchas ocasiones la validez y el rigor de este tipo de ciencia analítica. Las ciencias empíricas se basan en el método hipotético-deductivo fundamentalmente y en cuestiones de probabilidad. Entonces, la probabilidad de que una persona tenga automatismos gráficos en una cantidad y en un grado de especificidad suficiente como para poder compararlo y encontrarlo en el material dubitado, pues es casi despreciable. Pero existe la probabilidad de error. Pero como muchas otras ciencias, no es una ciencia absoluta. Es decir, hay teorías. Entonces, si se sigue la teoría que prima la forma de la letra sobre la inclinación de la escritura, por decir algo, pues bien, está siguiendo una teoría que puede ser rebatida por un perito también experto que siga una teoría distinta. Es decir, no hay una uniformidad de criterios que permita determinar que esa prueba efectivamente ha sido analizada por todos los peritos con el mismo criterio y que da resultados dispares. Pero, ¿cómo se realiza una pericial caligráfica? Para poder hacer un análisis en condiciones y con el rigor científico que requiere la técnica, se necesitan dos tipos de muestras. Se necesita la muestra controvertida judicialmente, es decir, la muestra que nosotros denominamos dubitada, es decir, la muestra apócrifa o la muestra objeto de controversia judicial. La muestra o las muestras, depende si hay una, si hay varias, ¿no? Vamos a suponer una firma que sea controvertida o que alguna de las partes la cuestione, y luego necesitaríamos suficiente material de procedencia cierta, que nosotros denominamos material indubitado. Gran parte de nuestra manera de escribir viene marcada por el subconsciente, por automatismos adquiridos desde nuestra iniciación en la escritura. Por eso, ocultar todos los rasgos se convierte en una misión prácticamente imposible. Posibilidad en un sentido categórico, porque la ciencia y las técnicas científicas huyen de los categorismos, ¿no? Pero es muy difícil. Es prácticamente a la hora de la verdad y a la hora de lo que se observa y de la experiencia y tal, es prácticamente imposible que se disimulen o que se alteren todos los parámetros que entran en juego a la hora de escribir a la vez. Es decir, uno puede modificar la forma, puede modificar la inclinación de las letras, puede modificar el tamaño, puede modificar la orientación de la línea, la dirección, puede modificar la continuidad, es decir, con una persona que normalmente liga las letras, desligarlas, pero todos a la vez, incluyendo la presión y aspectos del ritmo que son sumamente involuntarios o inconscientes, pues prácticamente debería ser un virtuoso. Tanto la superficie de escritura como los instrumentos utilizados pueden considerarse como elementos de especial relevancia. Influye el lugar donde estemos realizando el escrito, el útil que estemos realizando, la postura que tengamos. No es lo mismo utilizar la motricidad fina de la mano que utilizar la motricidad del brazo, si estamos escribiendo sobre una pared, sobre una fachada, etcétera. Y sí, desde luego que influye. ¿Hasta qué punto influye? Habría que ver en cada caso. Pero influye. Y de hecho, las pruebas, es decir, los cuerpos de escritura o el material que vayamos a utilizar para el cotejo, además de ser el material habitual, podríamos utilizar material particular en este caso, es decir, si la muestra dubitada es sobre una fachada, podríamos hacer a la persona sospechosa o a las personas sospechosas escribir sobre una fachada. Otros elementos que se consideran de importancia en la prueba pericial caligráfica son la tensión e incluso si se escribe en letras capitulares. La escritura minúsculas, en relación con la escritura en mayúsculas, es más rica en matices, normalmente, pero hay excepciones, es decir, hay grafismo, es decir, hay letras realizadas, hay letras mayúsculas o personas que escriben habitualmente en mayúsculas o que cuando escriben en mayúsculas son capaces de
de imprimir, es decir, de darle a esa escritura en mayúsculas una gran riqueza de matices. Suelen ser escrituras un poco rápidas, sobre todo, ¿no? Uno de los grandes interrogantes del crimen del peluquero fue el móvil. ¿Por qué fue asesinado Alfredo Fernández? Ninguna de las hipótesis barajadas llegó a convencer a los investigadores. Se han barajado tantos, ¿no? Pues que pudo ser un comentario que hizo Alfredo a la mujer de a la mujer de alguien, o que pudo conocer algún trapicheo de drogas en el ambiente nocturno de Avilés. Se habló de un crimen por encargo, ¿no? Para robarle cierta cantidad de dinero que guardaba en su casa, un dinero que no se ha demostrado que existiese, no se ha encontrado tampoco. Se habló incluso de que hubiese sido una discusión con un amigo. La frase del espejo, ese por meterse con las mujeres de los demás, hacía apuntar a un crimen pasional. Fue un crimen que a primera vista tenía un rasgo, tenía unos ciertos rasgos de violencia que hacían pensar en un crimen pasional, ¿no? Además, la aparición de una inscripción, escrita con lápiz de labios en un espejo de la casa, decía por meterse con las mujeres de los demás, pues apuntaba en esa línea, ¿no? Pero había aspectos que no casaban, ¿no? Que no casaban con esa línea. Una persona que acaba de cometer un acto tan horroroso, por muy profesional que sea, de la violencia, acostumbrado a practicarla o a recibirla, a vivir entre ella, cuando ha realizado un acto tan tremendo como este, de matar a una persona primero a golpes de mano, después a golpes de martillo y finalmente asfixiándolo, bueno, pues si tienes que escribir un texto, en mi opinión, te temblaría, aunque sea mínimamente, el pulso, y los rasgos de la escritura del espejo eran firmes, de una persona tranquila. Según tales indicios, todo parecía indicar que el asesino o los asesinos podrían ser profesionales. Es raro que no haya ni una huella incriminatoria en toda la escena del crimen, quitando ese texto de escritura que, en mi opinión y en la de otros, se había escrito antes de dar muerte a este señor. Entonces, eso dices tú, bueno, pues tiene que haber hecho por gente que tenga una sangre fría y que esté acostumbrado a vivir en la tensión, en el filo de la navaja, en la tensión. Y ese perfil lo reúne el acusado, que había sido durante muchos años policía en Vascongadas, que es una zona de España pues donde por la cuestión política, la cuestión del terrorismo, la cuestión social, pues no es una convivencia pacífica, y menos para la policía y la Guardia Civil. La persona que sabe hacerlo, sabe cómo hacerlo y cómo borrarlo. Es muy difícil que una persona que no sabe quede todo tan perfecto. Con tan solo una prueba y unos informes caligráficos, se decide llevar al único imputado, por aquel entonces agente del Cuerpo Nacional de Policía, a juicio. En ese momento han transcurrido ya 8 años desde que se produjo el crimen. Alfredo Fernández apareció muerto el 29 de abril de 1999 en su domicilio de la calle La Cámara, en pleno centro urbano de Avilés. En uno de los espejos de la vivienda apareció escrita con lápiz de labios la frase «por meterse con las mujeres de los demás». No se encontraron huellas ni restos incriminatorios, por lo que la frase es la única prueba que en el juicio han manejado las acusaciones, los abogados Antonio Masip y José Antonio de Diego.
Se va a juicio efectivamente con una prueba que jurídicamente, desde el punto de vista técnico, es una prueba circunstancial. Una prueba circunstancial es una prueba que tiene valor como prueba de cargo, pero muy excepcionalmente por sí sola. Siempre tiene valor unida a otro tipo de pruebas y con su valoración en conjunto. No es lo mismo que una prueba de ADN o una huella dactilar, en el que coinciden los puntos, tiene una fiabilidad muy alta y está demostrado. Aquí lo que estamos hablando es de una ciencia, que es la documentoscopia, no está ni siquiera uniformado su nomenclatura. Algunos le llaman caligrafía o documentoscopia, grafística. Una de las particularidades con las que contó el juicio por el crimen del peluquero fue un jurado popular. La ley del jurado regula claramente qué supuestos, qué hechos y concretamente qué delitos serán objeto de enjuiciamiento en un tribunal integrado por jurados, por personas de la calle. Entonces, en un principio, los delitos que se van a enjuiciar en este tipo con este tipo de personas, los jurados, será concretamente los delitos contra las personas. Dentro de los delitos contra las personas pues está el delito de homicidio, tanto el homicidio como el asesinato, como delitos más llamativos, que son los que habitualmente llegan a juicio, se celebra el juicio, no hay conformidades previas. En los casos juzgados por un jurado popular, este accede a la sala sin tener conocimiento previo de la causa a juzgar, es decir, llegan libres de toda posible contaminación exterior. Los jurados van a llegar ausentes, en principio, de cualquier contaminación. Es decir, no van a tener contacto con el expediente judicial ni con todas las pruebas que previamente se hayan podido practicar durante la fase de investigación. Van a llegar, se van a sentar y van a observar todo absolutamente de nuevo. No van a tener en un principio ningún tipo de prejuicio. Digo que en principio porque publicitariamente medios de comunicación y todo lo que hay alrededor de un jurado pues va a poner encima de la mesa realmente el asunto, las pruebas, los indicios, con lo cual es más que probable que el jurado, los miembros del jurado tengan ya una opinión formada, es decir, probablemente ese jurado esté contaminado, aunque no voluntariamente ni intencionadamente. Las declaraciones testificales no aportaron ninguna luz. Tan solo ratificaron las versiones ofrecidas 5 años atrás en las dependencias policiales. Sin duda alguna, la prueba principal y de la que más resultados se esperaban era un nuevo informe pericial caligráfico encargado a la Guardia Civil. El informe abarca todas las letras, una por una, todas las letras del texto, manuscrito del espejo. Lo que pasa es que de esas letras, del conjunto de las letras que conforman las palabras, hay unas letras que son más características que otras, que tienen unos rasgos especiales, y esos son los que de una manera más específica, más concreta, los peritos entran a analizar, porque las otras, al ser más corrientes, no tener rasgos diferenciales especiales, pues no merecen un análisis tan a fondo como las otras, las P's, las J's, las A's. Tras 14 días de un tenso juicio en Oviedo, el jurado popular declara no culpable al agente por el crimen de Alfredo Fernández. Y así lo ratifica la sentencia dictada por la jueza de la Audiencia Provincial encargada del caso. El veredicto de culpabilidad va a exigir que de esas 9 personas haya 7 que voten considerando culpable a la persona que está siendo enjuiciada. Si la persona que está siendo enjuiciada consigue tener 5 votos donde se afirme que no es culpable, será el veredicto que se dicte será un veredicto de no culpable. Sin embargo, si llega a los 7 votos de esos 9 miembros del jurado, el veredicto será de culpabilidad. Pero es necesario que llegue a los 7 votos, dentro de los 9 que conforman el jurado. La sentencia ya es firme, hay que respetarla y no cabe ya decir nada más. Pero una cosa es que respetemos la sentencia, otra cosa es que aceptemos que la sentencia, por el hecho de que es la sentencia, es dogma o no. Yo concretamente creo que está equivocada. Yo creo
que a la persona a la que acusamos en ese procedimiento es el autor de los hechos. Y estoy convencido, y eso no me puede quitar nadie el convencimiento, es una opinión personal que tengo. Lo que sí es cierto es que el jurado en un momento determinado reconoció o dio como un hecho probado que él había sido el autor de la frase, que había estado en aquella habitación, aunque no se pudo probar en ningún momento que hubiera sido el autor material de los hechos. Esto es importante destacarlo. El caso, por otra parte, está cerrado. Supongo que ya no cabe especular más sobre este asunto. Va a ser uno más que va a entrar en el archivo de los crímenes sin resolver en Avilés. La sentencia dice literalmente que se absuelve a mi cliente porque, recogiendo el acta del jurado popular, se le declara no culpable de los hechos que se le han imputado. Es cierto que en el acta de la deliberación, y después en el informe que se pasa para redactar la sentencia, y ese fue, a mi juicio, uno de los puntos, porque las deliberaciones lógicamente son secretas, el hecho de que se haya recogido allí, es decir, nos genera dudas el tema de la escritura, no podemos determinar si es o no de él, que es lo que dice el acta, si es o no del acusado, pero el veredicto es de no culpabilidad. No es una sentencia absolutoria con reservas. 9 años después de que Purificación Rodríguez, esposa de Alfredo Fernández, el peluquero de Buenavista, encontrase el cuerpo de su marido sobre un charco de sangre, las dudas siguen en el aire. Fue un crimen en el que, a pesar de su brutalidad, no hubo huellas. Tan solo una pista, una frase en un espejo, que sigue siendo la gran incógnita sin resolver. Purificación continúa luchando para que se dé con la persona o personas que asesinaron a su marido. Y no ha dejado de pelear, ni en los juzgados, ni en los platós de televisión. Quiero que la persona que lo ha hecho, que no juzgo a nadie porque no sé quién mató a mi marido, tenga sobre su cara, sobre su cuerpo, la imagen de lo que ha hecho. Porque sabéis pero eso ya es y a otras personas mayores, y a ¿no? otras personas